Hoy conoceremos en 3D los huesos de la cabeza. Comprenden los 8 huesos del cráneo y los 14 huesos de la cara. El cráneo es una caja ósea destinada a alojar y proteger la parte más voluminosa y más noble del neuroeje, el encéfalo. El cráneo está esencialmente constituido por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Los 4 impares son el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides. Los 4 pares son los 2 parietales y los 2 temporales. La cara es un conglomerado óseo situado en la parte inferior y anterior de la cabeza, que contiene en sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. En la cara hay 14 huesos, de los cuales 12 son formados por 6 pares y los otros 2 son impares o únicos. El cráneo. En una vista lateral observamos el hueso frontal, hueso impar, situado en la parte anterior del cráneo. El parietal es un hueso par, situado entre el frontal y el occipital, y encima del temporal. El occipital es un hueso impar, situado en la región inferoposterior del cráneo. El temporal, situado entre el occipital, el parietal y el esfenoides, y encierra los órganos esenciales de la audición. El esfenoides es un hueso impar, situado a manera de cuña entre los demás huesos del cráneo, con todos los cuales se articula. Los nasales, o huesos propios de la nariz, son 2 huesecillos cuadriláteros. El hueso lacrimal es un huesecillo par, situado en la parte anterior de la cara interna de la órbita. El maxilar superior es un hueso par que forma la mandíbula superior. El maxilar inferior es un hueso impar que constituye la mandíbula inferior. Es el único hueso movible de la cabeza. Y el hueso cigomático. Aquí observamos los huesos craneales y los huesos faciales, el frontal, el temporal, el cigomático, el vómer, el maxilar, la mandíbula, el parietal, el esfenoides, el hueso lacrimal, los huesos nasales, el etmoides y el cornete nasal inferior. Y en esta vista posterior podemos observar el hueso occipital, que forma la mayor parte de la región posterior e inferior del cráneo. Observamos los huesos parietales, la mandíbula, el hueso temporal, el esfenoides y el maxilar. Y observamos la vista inferior de la cabeza. Como se podrá observar, los cóndilos occipitales del hueso occipital se articulan con la primera vértebra cervical, formando la articulación atlanto-occipital. El hueso occipital, el parietal, el esfenoides, el cigomático, el maxilar, el hueso palatino, el vómer, la mandíbula y el temporal. Aquí observamos la bóveda del cráneo en una visión superior, el hueso occipital, los huesos parietales, el cigomático, el frontal, los 2 huesos nasales, el maxilar y el temporal. A continuación observamos los huesos de la cabeza en forma separada. Empecemos por el hueso occipital, el parietal, el etmoides, el frontal, el hueso nasal, el lacrimal, el maxilar superior, cornete nasal inferior, el vómer, la mandíbula, el cigomático, el esfenoides y el temporal. En una vista anterior, de igual forma se puede observar todos los huesos, tanto del cráneo como de la cara. Realmente muy impresionante observar los huesos de la cabeza en todas las posiciones, en 3D. Hoy hemos observado los huesos de la cabeza. Hasta la próxima.